11 menos 10 de la mañana en la República Argentina y estamos con 12 grados de temperatura y en la mañana de hoy vamos a charlar con el dirigente Alejandro Bodart del MST que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día Alejandro, ¿cómo te va? Tanto tiempo, Maxi Lecky te saluda. Muy bien, Maxi, un gusto estar con vos. Bueno, muchas gracias por dejarnos conversar contigo en la mañana de hoy. Bueno, te queríamos preguntar varias cosas. La primera es cómo ves la situación económica y social de la Argentina en esta crisis que está atravesando no solamente el país, sino el mundo, consecuencia de la pandemia. Y mira, la situación es mala para los trabajadores y los sectores populares, esencialmente, porque hay un sector, un pequeño sector, el 1%, que sigue ganando plata y está mejor que nunca. Pero para las mayorías populares es muy mala, muy mala. Recordá que los últimos datos del INDEC dieron que tenemos un 43-44% de la población debajo de los índices de pobreza. Y 6 de cada 10 niños son pobres en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de niños desde que nacen hasta los 14 años, entonces la situación es tremenda. Es similar, por ejemplo, a la situación de Colombia. Vos viste lo que está pasando en Colombia, que precisamente hay una rebelión por esa situación. Bueno, nosotros estamos muy parecidos. El salario mínimo que se acaba de discutir hace que hoy sea de 23.000 pesos, o sea, cuando hacen falta 60.000 para no ser pobres. Así que la mayoría de los trabajadores son pobres en nuestro país. O sea, yo creo que es catastrófica la situación económica. Evidentemente la pandemia ha agudizado la situación, pero estamos muy mal. Y Alejandro, lo que vos decís lo comparto, inclusive uno habla con los datos del sector formal, pero también está el sector informal, con lo cual me imagino que si pega en la profundidad de la clase media por estar formal, me imagino en el informal. O sea, los números deben ser mucho más graves. Pero cuando uno piensa, ¿no?, cómo salir hacia adelante con todo esto que nos pasa, ¿cómo salís? Porque en definitiva el gobierno habla de redistribución, pone más dinero en los sectores más desprotegidos, pero el sector formal e informal del trabajo no recibe o no le llegan esas ayudas. Entonces tenés como una gran olla a presión, por un lado, tal vez contenida respecto al hambre, pero no contenida respecto a llegar a fin de mes al trabajo y a los datos que vos nos estás dando. O sea, hay como una olla a presión. Sí, yo creo que la situación, si vos te fijas, incluso en el propio gobierno empieza a haber muchos debates internos, porque la presión social está afectando de manera grave a todos los sectores que de una manera u otra le han dado el triunfo al gobierno. Hay un debate, por ejemplo, por todas las organizaciones sociales, porque no está llegando la comida a los comedores. Las ayudas que se están dando son muy mínimas. Estamos hablando de ayudas que van de los 8.000 a los 12.000 pesos, o sea que alcanza para llevar un plato de comida, pero no para alimentar realmente como se merece a la población. Y como vos decís, el trabajador es pobre, o sea, el que trabaja es pobre. O sea, una enfermera, un docente, o sea, viven por debajo de los niveles de pobreza y condenados a trabajar en 2 o 3 lugares. Yo creo que, mira, o sea, acá hay un problema. O sea, el 1% de la población acumula riquezas casi similares al 99% restante, porque no hay una verdadera distribución de la riqueza. Se dice que no hay plata, por ejemplo, para poner de nuevo un IFE, o sea, ayudas que se dieron en la primera parte de la pandemia. Nosotros creemos más que no hay plata, pero se acumula en pocas manos. Hay empresas, hay empresarios que están ganando fortunas, incluso muchos lucran con la pandemia, los bancos siguen ganando. Nosotros creemos que hay que discutir sacar la plata de los que más tienen para garantizarle ingresos mínimos y sustentables al conjunto de la población. Entonces no hay voluntad política. Se sacó este aporte solidario por única vez, pero en el Parlamento nosotros presentamos otro proyecto, que era le dio un impuesto a la riqueza mientras dure la pandemia, para no sacar una vez, sino para que sacar todo lo necesario para que no se hambre. Es inmoral que haya gente que tiene fortuna de más de $1.000 millones y 6 de cada 10 chicos no coman lo suficiente por día. O sea, el gobierno, ahora Fernández está dando una gira por toda Europa para pedir ayuda
con el fondo, pero no para no pagar, sino para ver cómo hace para pagar lo que puede pagar. Nosotros creemos que no hay que pagar un peso en esta situación. Incluso se habla de que van a hacer un aporte para mostrar buena voluntad mientras negocian de cerca de 2.500 millones de dólares. O sea, cuando acá se muere la gente de hambre. Yo creo que la situación ha llegado a un límite, y si no queremos llegar a Colombia, porque va a llegar, va a haber un estallido social en este país, si no se solucionan este problema, hay que dar un shock de dinero hacia la gente que más lo tiene, que vuelvo a insistir, no son las migajas de un plan social miserable o que hace que la gente tenga que pelear porque todos los meses se lo sacan, se lo ponen. Acá hace falta trabajo, hace falta todo, para eso hace falta discutir dónde sacamos plata. Bueno, lo primero hay que hacer es dejar que se vaya plata fuera en concepto de deuda, hay que dejar de que haya un grupo que se enriquece a niveles obscenos mientras el resto se muere de hambre y discutir la vida. Nosotros Sí. hemos presentado leyes en este sentido, tenemos que discutir si vamos a aceptar esta sociedad injusta y desigual que sigue haciendo que los dos polos se alejen, el del 1% y el del resto, o vamos a tomar medidas que lamentablemente son anticapitalistas. Y ahí es donde chocamos. Tanto el gobierno como la oposición defienden este sistema donde la propiedad privada de estos grupos privilegiados está por encima de la vida, la salud, el hambre, la miseria del resto. Pero inclusive lo que vos estás diciendo en relación a la gira del presidente Alberto Fernández es importante porque el gobierno ganó las elecciones en gran parte por este discurso de hacerle entender a los argentinos que la deuda que había pedido el gobierno de Mauricio Macri era ilegítima. Porque claramente se había fugado. Que volver el FMI, recordate, ellos hicieron campaña contra el FMI. Claro. Pero se sentaron a negociar al otro día. Claro. Por eso me parece importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque desde la dialéctica, bueno, sí, el FMI nos otorgó mal el crédito, que la termine pagando Macri, hagámosle juicio a Macri y a todos los que nos endeudaron, pero esas causas no avanzan, ni sé si el gobierno presentó alguna. No presentó ninguna. Claro. Macri. O sea, él hizo campaña diciendo que era un fraude toda la deuda y la siguió pagando. Claro. Acordó con los bonistas privados, y ahora está acordando con el FMI para pagar esa deuda. No hizo nada contra los que fugaron, porque esa plata se fugó. Los 50.000 millones de dólares con los que nos enfermó Macri entró por un lado y salió por otro, porque es casi equivalente a la fuga de capitales. Y es fácil saber dónde están las capitales, porque no estamos hablando de gente desconocida por el gobierno. El problema es que no se tocan intereses, porque si vas hasta el fondo del debate, muchos de los que fugan capitales, después aparecen aportando en las campañas electorales del propio gobierno y de la oposición. Entonces, el problema, yo creo que es un problema serio porque los países, vos recordás que acá hubo estallidos sociales en Chile, y hubo estallidos sociales en Ecuador, hace un par de meses en Paraguay, en Perú, en Bolivia. O sea, no sé, estamos trabajando para que haya también en Argentina, porque los planes son los mismos que se están aplicando. O sea, es seguirle sacando al que menos tiene y no tocar los intereses de los que más tienen, porque ese aporte solidario, que de solidario no tiene nada, porque todos querían ver cómo zafaban, es mínimo con relación a lo que se necesita. Y si seguimos pagando deuda, bueno, es cantado, yo te lo digo, o sea, no soy orangel, pero te voy a decir, acá vamos a un estallido social porque la gente está llegando al límite, ya al límite. ¿Vos lo ves eso en las barriadas, los ves en los lugares que vos habitualmente sé que recorres? Hay una bronca que se está acumulando que es tremenda. Por eso te digo, llega casi hasta las organizaciones sociales del oficialismo. Si vos te fijás los últimos días, este hombre grabó y Pérsico, ¿por qué salen a decir que es insuficiente todo lo que se está haciendo? Porque no está llegando la comida que se necesita. Cada vez más gente va a los comedores y no tiene que comer, ¿me entendés? Los planes sociales no alcanzan. O sea, ahí se está generando una situación. Y ojo, y los trabajadores formales, o sea, hoy están los choferes cortando, ¿me entendés? Las cosas porque quieren salario, quieren vacuna. Mañana se van a manifestar todo el sector salud, es el día de la enfermería, porque cobran salario miserable, hablan de la primera línea, no los reconocen como profesionales. O sea, acá hay una olla a presión que va a explotar, porque no hay respuestas acorde a la situación de catástrofe social
que vive la mayoría de la población. Alejandro, te va a preguntar mi compañero Augusto Ñezgay, que está vía Skype. Augusto, ¿le querés preguntar a Alejandro? Quiero consultarte justamente por uno de los temas que está en boca de todos en el último tiempo con el tema de la vacunación, la pandemia y demás. Mauricio Macri había dicho que no se iba a aplicar la vacuna hasta que el último efector de salud esté vacunado. Sin embargo, se fue a Estados Unidos y se le aplicó. Hay gente que lo ve bien porque liberó una vacuna en la Argentina. Hay gente que lo ve mal porque no cumplió con su palabra y porque se fue a Estados Unidos a aplicarla. ¿Cómo ves vos esto, que es una de las noticias de las que ha estado hablando el país en el último tiempo? Bueno, creo que Macri demuestra una vez más que es una persona a la cual no se le puede creer nada, porque están las declaraciones. Se quiso hacer el vivo cuando fue el tema del vacuna gay, diciendo yo me voy a vacunar al final, y aprovechó la primera oportunidad que tenía para dejar eso en una mentira más. Recordemos que era pobreza cero, voy a bajar la inflación en un mes, o sea, yo creo que Macri no se puede creer nada. Pero aprovecho una cosita de vacunas también, sí, porque yo creo que es el otro gran problema que tenemos, que es la pandemia, ¿no? Y otra cosa ridícula que nos pasa a nosotros como país, que muestra que somos un país que ni siquiera somos soberanos, es que acá ya se han producido cerca de 70 millones de vacunas en nuestro país, 70 millones. O sea, que hubiera permitido casi vacunar al conjunto de las poblaciones de riesgo en el país. Sin embargo, todas esas vacunas que se hacen acá en Garín se han ido y están acumulándose en Estados Unidos. Es verdad. Una barbaridad por varias cosas. Primero porque esas vacunas se hicieron con plata argentina, porque el Estado adelantó el dinero, compró 22 millones, les pagó, con esa plata que pagó el Estado se hicieron las vacunas, y en vez de venir acá están acumulándose en Estados Unidos, que ya tiene para vacunar 5 veces a su población, y por eso las regala la vacuna cuando vas para allá. O sea, una cosa obscena. Nosotros también hemos presentado un proyecto en el Parlamento para que se declare de utilidad pública. Ya lo que veníamos diciendo de liberar las patentes, nosotros desde la izquierda, ya hasta Biden habla de eso, ¿no? O sea, ahora, pero es letra muerta eso si no se aplica una política para hacernos de vacuna acá, que las tenemos acá cerquita, que no se pueden seguir yendo vacunas. La India acaba de frenar la exportación de vacunas. Eso te iba a decir, porque viste que siempre el discurso es, pero bueno, si vos haces eso te vienen con las tanquetas. Bueno, a la India no le pasó. No, total, bueno, pero por eso te digo, pero el primero que está haciendo eso es Estados Unidos, que no deja que salga ninguna vacuna. O sea, Europa, o sea, todos los países están tomando medidas para proteger a su población. Ojo, yo creo que habría que liberar las patentes, que tendrían que ponerse todo para producir, y en un mes podríamos producir vacuna para todo el mundo. Habla también del sistema desigual, donde los países ricos los países pobres tienen que mendigar, es un negocio, pero acá en Argentina podríamos abastecer a nuestra población y a los países vecinos que tienen tanto o más problemas con los nuestros, si tomáramos una medida soberana. Si nosotros las pagamos a la vacuna, si hicieron, ¿cómo puede ser que se vayan afuera? O sea, esas son las contradicciones del gobierno, porque el gobierno es amigo del dueño del laboratorio, es en la esencia, es aportante de las campañas del Frente por la Victoria, Sigman, y se prioriza la ganancia por sobre la vida de la gente. Alejandro, como siempre, te agradezco por estos minutos con mi programa. Sé que obviamente estás reclamando permanentemente en las calles junto a la gente, y me parecía importante tener tu opinión de qué es lo que vos vas sintiendo, porque tenés el timing de la calle. Y la verdad que muchas veces a mí me da la sensación que los medios van por otro lado. Que no necesariamente reflejan lo que le pasa a la sociedad, en este caso a la clase media, que son a los trabajadores, de lo cual conversamos, pero también a los que más necesitan, y está claro que lo acabas de describir correctamente. Te mando un gran abrazo y, como siempre, espero verte pronto. Bueno, un abrazo grande, Maxi, un gusto estar con vos, como siempre. Un gran abrazo. Charlamos con el dirigente social Alejandro Bodart, político que además es líder del MST en la República Argentina, en la mañana de Radio Sónica.